spirit is unrelenting. Your love goes on. Hechos capítulo 9. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Vamos a estar leyendo solamente desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que voy a estar tratando esta noche lo titulé Enseñanzas que nos ayudan a cumplir el propósito, o enseñanzas para el cumplimiento de su propósito. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Enseñanzas para el cumplimiento de su propósito. Traigo a colación una historia porque todos tenemos un propósito. ¿Sabía usted que hay un propósito específico en su vida? Se vuelve como una frase más dentro del cuerpo de Cristo. Tú sabes que tienes un propósito y sí, amén, amén, amén. Y nos volvemos religiosos, evangélicos y hasta fanáticos. Un fabricante de lápices tomó un lápiz justo antes de introducirlo a la caja y le dio unos consejos. Les dijo: hay 5 cosas, hablando con un lápiz, hay 5 cosas que debes saber antes que seas enviado a este mundo. Siempre recuérdalas y serás el mejor lápiz del mundo. Las 5 cosas son las siguientes. Y le dijo: número 1, siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en la mano de alguien más. Dígale a alguien ese consejo. Dígale: siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas sostener en la mano de alguien más, de un mentor. Segundo, le dijo al lápiz: experimentarás dolor en algunas ocasiones en que te saquen punta. Experimentarás dolor, pero será necesario para que seas cada vez un mejor lápiz. Vuelve y dígale a alguien: aunque sientas dolor, Dios hará lo mejor. Tercero, tendrás errores, pero tendrás un borrador para corregirlos. ¿Hay alguien aquí que no comete errores? Que levante la mano. Ninguno. Pero menos mal que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y reivindicarnos.
Cuarto consejo. La parte más importante de ti es el grafito que llevas dentro. Le digo al lápiz, ¿no? Y yo le digo, la parte más importante de ti es el Espíritu de Dios que llevas dentro. Es lo más importante del lápiz, el resto es palo, pero lo que escribe es el grafito. Y por último, le dijo, en cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca. No importan las circunstancias o condiciones, deberás continuar escribiendo. El lápiz entró en su caja prometiendo recordar esas 5 cosas. Dígale a alguien que esté a su lado, dígale, en cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca. Tremendo. Ahora, ¿cuántos quisieran ser ese lápiz? Legalmente, repasemos una vez más. Podemos ser grandemente usados, pero si nos ponemos en las manos de alguien, puede ser un mentor, un pastor, alguien que ya haya tenido éxito, que haya vivido esas experiencias, puedo ser un lápiz que da buenos resultados. Segundo, experimentaré dolor. Ay, eso sí es lo que a nadie nos gusta, ¿no? Cuando nos sacan punta. Pero el dolor es para bien nuestro. Tercero, tendrás errores. Menos mal que tenemos un borrador, la sangre del Cordero de Dios. Cuarto, lo más importante, ¿dónde está? En el corazón. Y quinto, en cualquier superficie que voy a hacer, voy a dejar una huella donde quiera que vaya. Pero no un mal recuerdo, no dice que sí, les voy a dejar mi huella. Imagínense esa historia. Saulo, dice la Biblia, aún respirando amenazas de muerte. Por favor, interpréteme usted la Biblia. ¿Qué es respirar amenazas de muerte? Yo me imagino un hombre así, ¿sí o no? Colérico, medio monstruo y ya como con cara de asesino, porque para que diga la Biblia que respiraba amenazas, y no cualquier amenaza, sino amenazas de muerte. Pedro, yo le voy a dar 3 enseñanzas a través de esta palabra que nos pueden llegar a hacer reaccionar, no vaya sea que nosotros estemos cometiendo los mismos errores que Pablo cometió por tener una religiosidad. Dice, Pablo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La primera enseñanza que les quiero dejar es que, número 1, podemos estar equivocados creyendo que le estamos sirviendo a Dios. Eso le estaba pasando a Pablo. Imagínense que Pablo era de ciudadanía romano, pero era judío. Pastor, ¿y quién le dijo a usted que él era romano? Las escrituras en el libro de Hechos capítulo 22, versos 27 y 28, cuando él lo toman preso, lo golpean, lo iban a azotar, y él mismo les dice, ¿azotarán a un ciudadano romano? Vienen y le preguntan, ¿eres verdad que tú eres romano? Sí, Señor. Digo, es que eso se vende en esas ciudadanías. Dijo, no, yo nací en Tarso. Por eso él era llamado Saulo de Tarso. Y era del Imperio Romano en esa época, y Tarso era en Turquía.
pero era romano. Sin embargo, era judío, practicante de la religión judío, pero era fariseo, no lo que nosotros interpretamos como fariseos. Porque hoy en día, anteriormente decirle a alguien fariseo era un honor. Quería decir religioso, que quería decir que entregado a Cristo. Bueno, en esa época no conocían a Cristo, entregado a Dios. Y Saulo de Tarso se sentía orgulloso de ser fariseo. Eso lo pueden encontrar en Hechos 23, versículo 6. Pero note esto, que Saulo lo que tenía era una religiosidad, pero era un estorbo para la obra de Dios. Él creía que matando gente, que apresando gente, le estaba sirviendo a Dios, y se sentía hasta orgulloso. Él sostuvo la ropa de Esteban cuando lo estaban matando. Yo me imagino que él hasta fue el que dio la orden. Y él creía que le estaba sirviendo a Dios. Escúcheme, es probable que haya personas en la iglesia que a veces con su estilo de vida, con su mal ejemplo, con su carácter, con su necedad, con su desobediencia, pero ellos creen que le están sirviendo a Dios y a lo mejor están errados. Están cometiendo el más grande error. Así estaba Pablo. Note que él le pide cartas al sumo sacerdote, o sea, era tenaz, era súper amiguísimo del pastor. Yo me imagino que hasta de los 12. Posiblemente. Vino y pide cartas. Es que yo sí los voy a poner en su sitio, pastor. Su mal ejemplo. Pablo era un mal ejemplo, pero él creía que si lo hacía, Dios antes estaba agradado de él, que le estaba haciendo un favor a Dios. Y podemos llegar a caer en ese error cuando lo único que tenemos es religión y nos volvemos fariseos. Y algunos hemos perdido la pasión, el servicio o hasta el amor, la compasión por los perdidos. Llega el momento en que ya no se ganan un alma, pero eso sí, persiguen a los mismos hermanos de la iglesia. Ya no ganan un alma. Yo he visto gente que solo cuando se van de la iglesia, ahí sí empiezan a tratar de consolidar a los de la iglesia, pero para sacarlos como un lobo rapaz, como un demonio. Pero Pablo, el Saulo de Tarso de quien yo estoy hablando, era un religioso, un fariseo. Y él se hacía llamar fariseo de fariseos porque el papá de él era fariseo. Religioso de entre los religiosos, el más celoso de Dios, pero con un testimonio, un carácter y una vida tan terrible. La exhortación y la enseñanza, la primera enseñanza va dirigida a que podemos llegar a estar equivocados dentro de la iglesia, creyendo que le estamos haciendo un favor a Dios. Mire a la persona que está a su lado y sin tener pelos en la lengua, dile: por favor, cambie. Ay, cierto que le pasa a uno como un frío, así como: ay, me pillaron. Ay, me pillaron. Cambien. Dígale a alguien: pastor, yo vine fue a que me diera un mensaje de aliento, de exhortación, de ánimo, no a que me condenara. No importa. Acuérdese del lápiz. Es necesario a veces que nos digan la verdad. Si quiero ser un buen instrumento, debo ponerme en las manos de un mentor. Escúcheme. Hay veces que tenemos pecado oculto. ¿Qué es pecado oculto?
Es algo que nosotros mismos no vemos. Voy a darle un consejo a esta iglesia y a mí mismo. A partir de hoy, cuando vayas a orar, espero que estés orando. Mañana tenemos oración los hombres. ¿Cuántas mujeres estuvieron esta mañana en el devocional? Uy, qué poquitas. Van a ver cómo mañana los hombres les ganamos. ¿Cuántos hombres vamos a venir mañana? Todos vamos a venir mañana, 4:30. Cuando entres a orar, escúchame. Si eres de los que llevas peticiones para Dios, no está mal, llévalas. Pero haz una lista también de cosas que tú quieras cambiar, por las cuales quieras que Dios se agrade más de ti. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, no solamente vas a llevar una lista de petición, sino una lista de errores o de pecados o de, no sé, desaciertos. Señor, yo quiero a partir de hoy cambiar en esto, en esto, en esto. No sea que yo esté siendo como Saulo. ¿Sabe qué quería decir Saulo? La palabra Saulo significaba llamado por Dios. Eso significaba la palabra Saulo, el llamado de Dios, o casi que el escogido por Dios. Cuando él se dio cuenta, ay Dios mío, del error en el que estaba, se cambió del nombre. Pero la segunda enseñanza la quiero dejar también declarada, sigue a partir del verso 2, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diga, y cayendo en tierra, dígale a alguien así, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La segunda enseñanza que quiero es, dígale a la persona que está a su lado: es duro dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dar coces contra el aguijón? Bueno, si me pongo a explicarles qué era dar coces, era retroceder, movimientos de retroceso repentinos y violentos. Y el aguijón era como un aguijón, pero el que usaban en el arado, era una varilla. Entonces imagínese usted mismo echando en reversa coces contra el aguijón. ¿Qué cree que va a pasar? ¡Ah! Su propia carne va a sufrir, su propia humanidad va a sufrir, su propia personalidad. Y eso era lo que Dios le quería decir a Pablo: Pablo, Saulo, yo te escogí, yo te llamé, pero es que tu carne no me deja que te use. Tu carácter, tu pereza, tu indisciplina, tu desacierto, Saulo, Saulo, tu fariseísmo, no me dejan utilizarte, Saulo. Y es duro reconocerlo. Es duro revertir lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios con más de uno de nosotros? Lo mismo que le hizo a Saulo. Saulo ya llevaba cartas, tenía el compromiso del pastor, la orden. Y Saulo salió corriendo a perseguir al uno, a perseguir al otro, a murmurar de este, a criticar al otro. Iba montado en un corcel negro, un orgullo, una altivez y una arrogancia tan terrible, hasta que se le aparece Dios y un resplandor de luz y lo tumbó al piso. Estando en el piso,
como romano, escúcheme, jamás él a nadie le podía llamar Señor. Pero ¿por qué creen que Saulo lo primero que dijo fue: ¿quién eres tú, Señor? Porque sintió el poder, sintió la superioridad, la supremacía de Dios, sintió la autoridad de Dios. Porque él era celoso, pero tal vez le faltaba que Dios también le diera un escarmiento, una disciplina. Y estando en el piso, él solo reconoce, ningún romano podía reconocer a otro como Señor salvo al César. Mas ahora Pablo dice: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús se le revela, tiene un encuentro con Jesús, le dice: yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Cómo que yo persigo si antes yo estoy trayendo cartas y yo estoy buscando a la gente y yo estoy abriendo células? Pero con tu testimonio estás mal. Saulo, tienes que cambiar. Vuelva y dígale al vecino suyo, dígale: tienes que cambiar. Pero viceversa, ¿no? El otro también se la devuelve. Tenemos que cambiar. Y tal vez esa experiencia que vive Saulo es dar cosas contra nuestro aguijón. Es que hasta ser afectado a nuestro orgullo, a nuestra personalidad, a nuestros sueños, que nos tumben del caballo. ¡Qué caramba! Pero Señor, yo quiero ser tu instrumento. ¿Cuánto les gustaría decirle: Señor, túmbame si tienes que tumbarme, pero yo quiero servirte, yo quiero ser usado por Dios? ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un aplauso fuerte al Rey. Es duro dar cosas contra el aguijón. Cuesta tener que morir a veces a sueños, anhelos, a viajes, a qué sé yo. Cuesta. Pero cuando uno es capaz de permitir que Dios nos tire a tierra, aterricemos en el piso, Señor. ¿Y qué hizo Jesús? Su luz fue tan resplandeciente. Ahora, imagínense esa escena. Esta mañana la compartí con mis hijos, con mi familia, y les decía: ¿cómo se imaginan ustedes a Saulo yendo hacia Damasco? Bueno, me imagino en unas tierras áridas, un sol calicular, incandescente. Pero mucho más que ese sol incandescente fue Dios. El sol no lo encandelilló, no lo tumbó. Fue Jesús con su luz que se revela, y la luz de Cristo es la que lo tumba. Y él empieza a escuchar la voz de Dios. Sus compañeros lo escuchaban, pero no veían nada. Él escucha a Dios, se le revela a Jesús y queda inmediatamente ciego. Imagínense esa escena. Un hombre prepotente, un hombre con cartas, con poder, un hombre con autoridad que creía que le servía a Dios, ahora estaba en el piso, ciego, impotente, que los demás tenían que darle la mano ahora. Por eso yo digo: Dios mío, ¿será que Dios tendrá que tumbarnos del caballo, o del orgullo, o de la altivez en la que a veces andamos montados? Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo, pero cumple tu propósito en mí. Cúmplelo. Señor, haz conmigo lo que bien te parezca. ¿Cuántos serían capaces de decirle a Dios así? Una oración que Dios escucha, ¿o yo? A ver, cierre los ojos y hágala. Señor, si me tienes que tumbar del caballo, pero con tal de que me uses, heme aquí, Señor.
Más de uno nomás se quedó diciendo, pasito yo, pasito Dios, pasito. Es mejor rápido. Pero que nos use Dios. Y la tercera enseñanza es que solo cuando entres en oración y en la visión encontrarás el verdadero propósito de Dios. Vaya conmigo al versículo 11. Pero sigamos leyendo entonces, verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, en donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, y subraye, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Solamente cuando Saulo, tener que Dios tumbarlo a uno del caballo, enceguecerlo, dejarlo que los demás tengan que cogerlo de la mano y entrarlo a una casa, para ahí sí tener que pasar por dificultades, tener que tener problemas y el agua hasta el cuello, para ahí sí uno volverse y decir: Señor, sí, yo he conocido, yo tengo 25 años y durante los 25 años nunca me quedé sentado. Tan pronto Dios me llamó, a los 2 meses ya tenía mi propia célula, ya predicaba, ya ganaba las almas. Pero he visto muchas personas que se sientan y empiezan a pasar los años, y pasan los años, y pasan los años, y el propósito de Dios no se cumple en ellos. Usted no los ve ganando un alma. Ellos siempre traen es un problema al altar, no un alma, traen un problema al altar. Y salen de ese problema y otro, y luego otro, y luego otro. Y usted los ve que se les van los años y se les va la vida tratando de solucionar su propio problema, porque nunca entraron en la visión, nunca entraron en la oración para que el Espíritu de Dios les descubriera su propio propósito. ¿Cuál es su propósito? Dios tuvo que coger a Saulo y derramar su luz, tumbarlo del caballo, dejarlo ciego y hasta endeble, débil, vulnerable, pero con tal de revelarle el propósito. Y cuando Saulo está todo desesperado allá 3 días sin ver y sin poder desarrollarse por sí mismo, él ve en una visión, y en oración, estando en oración, entra en la visión y ve en la visión a uno llamado Ananías, que entra, le impone las manos y él caería en escamas de sus ojos, pero le revelaría cuál era el propósito de Dios. Y sigamos leyendo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer
por mi nombre. Ananías entonces fue, entró a la casa poniendo las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado al alimento recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué pasó? Se le reveló el propósito. ¿Cuál era el propósito de Saulo? ¿Hay alguien aquí? ¿Cuál era el propósito de Saulo? En vez de perseguir, predicar. No perseguir, sino predicar. No criticar, amar. No cuestionar, obedecer. Y él lo entendió. Caramba, o sea que no le estaba sirviendo a Dios, estaba errado, dirección contraria. Pero solo cuando entró en la visión y en oración se le reveló el verdadero propósito de Dios. ¿Cuál es su propósito? Predicar, ganar las almas, ir por mis 12, mis 144, los 1728. Yo no voy a esperar que vengan los problemas, yo no voy a esperar que vengan más los males. Yo me levanto a partir de hoy a servirle a un Dios vivo, y Dios me recompensará en el nombre de Cristo Jesús. Su recompensa vendrá. Ahora, verso 6. Cuando recibe la revelación de su propósito, Saulo pregunta: ¿qué quieres que haga? Debería ser parte de su oración cada mañana, decirle: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Por ti, para ti. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo me vas a usar? ¿Qué quieres que yo haga? Tal vez planeamos, pero sin contar con Dios. Dios entonces le tiene que decir: levántate y se te dirá lo que has de hacer. O sea, ponerme en las manos de un mentor, de un líder, de mi pastor. Voy a tomar la visión que ellos tienen, voy a ser obediente. Oiga, si la visión es buscar 12, pues voy a buscar mis 12. No es fácil, pero no es imposible. ¿Cuántos ya tienen sus 12? Levánteme en la mano. ¿Ninguno? Sí, levánteme la mano. Aquí hay gente que ya tenemos 12 y ya estamos buscando los 144. Y luego vendrán los 1728. Y Dios producirá un gran avivamiento en esta ciudad. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro con autoridad. ¿Ya tienes tus 12? Tienes que buscar 12. Entra en la visión. ¿Qué quieres que yo haga? Que entres en la visión, Saulo. Pégale un pellizco santo a alguien y dígale: entre en la visión. Abra una célula. Busque sus 12. ¿Qué quieres que yo haga? Lo segundo, cuando se le revela, dice, verso 11, él le dice Dios a Ananías: Ananías, es que él ora y ha visto en visión. Significa: yo voy a entrar en la visión. Yo no puedo estar por fuera. Mire, hay muchos Saulos ahí, pero sin visión. ¿Hace cuánto tiene esa célula? Pastor, me van a jubilar con esa célula. 20 años con esa célula. De esos, ¿cuántos han mandado a encuentro? Ninguno. ¿Y por qué sigues dando célula ahí? Pastor, porque algún día. ¿Eso qué es? Si ellos no quieren,
No te desgastes más ahí. Hay mucha gente que sí va a entrar en la visión de Dios, que sí se van a levantar a seguir a Cristo, que sí darán un buen testimonio, un buen ejemplo, y que juntos transformaremos a Barranca Bermeja en el nombre de Jesús. Sí sucederá. No puedes seguir ahí, perder tu visión, perder tus años. No. Y lo último, verso 15. Quiero que lo leas conmigo, verso 15. Hay una resolución de parte de Dios en el cielo que dice que tú serás el instrumento escogido por Dios. Verso 15, léalo conmigo. Dice: el Señor le dijo: ve, Pastor Orlando, háblale a todos ellos, porque instrumento escogido me son ellos para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo les voy a mostrar que si es necesario padecer, no importa, pero que lo hagan por mi nombre. Yo prefiero no padecer, pero sí ir a predicar. Me estoy haciendo entender. ¿Qué es lo que va a hacer que mi padecimiento, mis pruebas, mis circunstancias adversas cambien? Mi obediencia a Dios. Mi obediencia a Dios. Si ustedes leen detenidamente a Saulo, Saulo se quitó el nombre de Saulo. Dijo: no más Saulo. Porque Saulo quiere decir el llamado de Dios, pero estaban como un fariseo. Ahora me voy a llamar Pablo. ¿Sabe qué significa Pablo? Pequeño. El más bajo, el instrumento, el útil, no el inútil, el que sirve, el que lleva la carga, el que trabaja, el que obedece. En su casa mande a los mayores a hacer un mandado y verá. En cambio, mande al pequeñito, ese sí obedece, ese sí obedece, y ese es el instrumento. Vaya, mijito, vaya, papito, que usted sí es obediente. Salen corriendo y lo hacen el mandado. Hermanos, hay una resolución de parte de Dios. Usted es el instrumento de Dios, pero usted decide si quiere padecer por causa de su nombre, o si usted lo hace con agrado, lo hace con deleite. Yo me deleitaré en Dios. Señor, servirte, abrir una célula. ¿Sabes qué tenían los discípulos? Los discípulos tenían algo. Si ellos eran azotados por causa del nombre de Cristo, ellos se sentían y venían y mostraban las marcas. Mira, me azotaron por causa de Jesús. Oh, qué gran honor. Bueno, hoy en día ustedes no, pero hay gente por allá que se las dan de cristianos, ¿no? Pastor, es que no tenía para el bus, entonces yo no fui por allá. Pastor, es que allá hay un pastor loco que es que madrugue uno, que es que a las 4:30 orar, como si uno no pudiera dormir. Tú eres un instrumento escogido, pero tú tienes que determinar el precio que vas a pagar para hacer la luz que Dios necesita para ir a resplandecer a muchos otros, y que su luz haga que ellos se conviertan. Póngase en pie, por favor. Termino leyendo verso 20. Verso 20. Póngamelo aquí en la pantalla, por favor. Y lo leemos todos al unísono. Verso 20. ¿Lo tienes? Dice: a los 2 o 3 años, ¿cómo dice su Biblia? Luego de hacer capacitación destino, ¿sí dice así?
qué horas predicó? Al tercer día. Al tercer día. Enseguida. Pregunta: ¿estás predicando? Ay, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Redemption's big